¿Las obligaciones fiscales desaparecen con el fallecimiento del contribuyente? Lamentablemente en México, cuando una persona fallece, las obligaciones fiscales no desaparecen de manera automática. Independientemente de que se tengan que realizar otros trámites legales en materia fiscal, se tienen que presentar algunos trámites ante el SAT, básicamente para dar de baja el RFC del contribuyente que ha fallecido. Entonces, en esta ocasión, quédate para que conozcas la información que tenemos preparado para ti. No olvides darnos un like, compartir esta información, suscríbete para que pueda llegarte la información que estamos subiendo de manera continua. Entonces, continuamos. Entonces, el trámite que tenemos que realizar tiene como objetivo comunicarle al SAT de que el contribuyente ha fallecido. En ese sentido, tenemos que presentar un aviso para cancelar el RFC por defunción del contribuyente. Este aviso puede ser, digamos, muy sencillo, dependiendo de la actividad del contribuyente, el régimen en el que tributaba, si tenía obligaciones fiscales o tenía créditos fiscales, etc., ¿no? Dependiendo de la situación particular del contribuyente. Entonces, primero, vamos a ver el caso del contribuyente que no tenía obligaciones fiscales y que no tenía créditos fiscales. En este caso, en este primer supuesto, el trámite lo puede presentar cualquier familiar del contribuyente o cualquier persona interesada, siempre y cuando tenemos que considerar que el contribuyente no tenía obligaciones fiscales y básicamente podríamos decir que este contribuyente se trata de aquella persona que percibía solamente salarios, sueldos, salarios o asimilados y no tenía créditos fiscales, no estaba obligado a presentar declaraciones periódicas, mensuales o anuales, no tenía créditos fiscales. Y respecto a aquellos contribuyentes que posiblemente se dieron de alta sin obligaciones fiscales. Entonces, este trámite puede resultar muy sencillo. La persona acude ante el SAT con previa cita, presenta el acta de defunción del contribuyente y con base en eso se realiza el trámite, se obtiene el acuse de cancelación del RFC. En este caso, así concluiría el trámite y podríamos decir que este es un trámite prácticamente sencillo. El segundo supuesto de cancelación del RFC por defunción del contribuyente es respecto a aquel contribuyente que sí tenía obligaciones fiscales, es decir, tenía que presentar declaraciones periódicas, anuales y otras obligaciones posiblemente laborales y de otros conceptos. Entonces, en este caso, podemos decir que este trámite de cancelación se divide en dos etapas. La primera etapa tiene que ver con el aviso de apertura de sucesión. En este momento, los herederos del contribuyente tienen que nombrar a un albacea que fungirá como el representante legal ante el SAT y este albacea es quien va a realizar todos los trámites, cumplir las obligaciones en nombre del contribuyente fallecido y de todos los herederos que recibirán los bienes del contribuyente. Entonces, se realiza como primer paso el aviso de apertura de sucesión. Entendemos que este aviso de apertura es porque, si bien el contribuyente falleció, el negocio continúa su marcha, es decir, tenía una actividad empresarial, tenía arrendamiento de inmuebles u otras actividades que con el fallecimiento del contribuyente esas actividades no se suspenden, no se detienen, es decir, el negocio, la actividad continúa, por lo tanto, al continuar las operaciones, pues se siguen generando obligaciones fiscales, el pago de impuestos principalmente. Entonces, el contribuyente ha fallecido, por lo tanto, a partir del fallecimiento, el albacea es quien se encarga de cumplir con todas las obligaciones fiscales a partir de ese momento hasta que se liquide la sucesión, es decir, hasta que todos los bienes que eran propiedad del contribuyente
pasan a propiedad de sus herederos. En ese lapso de tiempo, el albacea tiene que cumplir con declaraciones provisionales, declaraciones anuales, emitir los comprobantes de los ingresos que se vayan obteniendo durante todo el periodo de sucesión hasta que se concluya la liquidación de la sucesión, es decir, cuando todos los bienes del contribuyente hayan sido repartidos entre todos los herederos. Y a partir de ese momento pasaría a cada uno de los herederos la obligación respectiva de los ingresos que se vayan generando después. La segunda etapa de este supuesto del contribuyente que sí tenía obligaciones fiscales tiene que ver con un segundo aviso que se denomina aviso de cancelación de RFC por liquidación de la sucesión. Es decir, es un segundo aviso que se presenta para ahora sí dar de baja el RFC del contribuyente fallecido, toda vez que los bienes, las obligaciones del contribuyente ya han sido atendidas, los bienes han sido repartidos, las obligaciones han sido cumplidas y en este caso procede entonces presentar el aviso de cancelación definitiva del RFC. Entonces, con este trámite básicamente queda dado de baja el RFC del contribuyente fallecido. No obstante lo anterior, hay que considerar un aspecto muy importante que es la responsabilidad solidaria. En este caso, el albacea es responsable solidario de las obligaciones de los impuestos que debieron haberse pagado por el periodo de la sucesión, es decir, por todas las actividades que se realizaron durante el proceso de sucesión. Quien es responsable del pago de las contribuciones y de las obligaciones que debieron haberse cumplido es el albacea. El Código Fiscal establece y reconoce al albacea como responsable solidario. Entonces de aquí es un punto importante, un tema importante, es una función importante la que realiza el albacea, por lo tanto debe cuidar el cumplimiento adecuado, correcto y oportuno de las obligaciones fiscales, porque en todo caso o en el caso de que se haya incumplido con alguna, el albacea adquiere esas obligaciones. También es importante señalar que los herederos tienen también obligaciones, adquieren obligaciones por las contribuciones o las obligaciones que debió haberse cumplido, pero esta obligación o esta responsabilidad se limita solamente hasta el monto o valor de la sucesión. Entonces, en este caso es importante considerar que se cumplan con las obligaciones de la sucesión. Por último, podría surgir la pregunta de qué pasa si no doy el aviso de cancelación del RFC. Bueno, aquí tendríamos que considerar lo que ya hemos comentado en estos dos tipos de trámites, de aquel contribuyente que no tenía obligaciones y del contribuyente que sí tenía obligaciones. Primero, si no presentamos el aviso de cancelación del RFC de aquel contribuyente que no tenía obligaciones, pues podríamos decir que no hay problema. Incluso ya hay criterios de PRODECON, por ahí hay información al respecto, en el que señalan que debería el SAT, Servicio de Administración Tributaria, dar de baja aquellos RFCs de los que tenga conocimiento que ya han fallecido. Recordemos que hay intercambio de información y bueno, con base en ese dato, respecto a estos contribuyentes que no tenían obligaciones, el SAT tiene la facultad de dar de baja, digamos, automáticamente cuando tenga conocimiento de que estos contribuyentes han fallecido. No obstante, en el segundo supuesto de aquellos contribuyentes que sí tenían obligaciones fiscales y si no damos de baja el RFC, pues sí estaríamos ante un posible contingencia, porque recordemos que, como dijimos al inicio, las obligaciones fiscales
nos extinguen, nos desaparecen por el simple fallecimiento del contribuyente. Las obligaciones van a continuar, por lo tanto, es importante realizar lo que ya hemos comentado, los trámites para cancelar el RFC, porque si no se atienden las obligaciones, obviamente podrían venir sanciones, requerimiento de obligaciones, multas, etcétera, ¿no? Pueden generarse créditos fiscales por incumplir las obligaciones y bueno, esto pues le dará tranquilidad a los herederos cuando se haga todo el proceso de manera correcta y completa. Entonces, esa es la información que tenemos para ustedes en relación con la cancelación del RFC por la defunción del contribuyente. Si tienes alguna duda, alguna información adicional que requieras, por favor déjanos en los comentarios y estaremos revisando cada uno de ellos para que podamos brindarte información adicional que tú requieras de manera especial. Un saludo y nos vemos la próxima.